Bueno, pues hola a todas, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Erradicación de la violencia dentro de los espacios académicos y de investigación, que forma parte del ciclo de actividades Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia, que se está llevando a cabo en honor al marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. A continuación les voy a presentar a cada una de nuestras ponentes. En primer lugar, tenemos la participación de Alejandra Paulina Pérez González. Ella pertenece a la colectiva Sororas en la Ciencia. Alejandra es estudiante de la licenciatura en Biotecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue ganadora de la medalla de bronce de la 17ª Olimpiada Nacional de Biología de la AMC. Fundadora, junto con un grupo de mujeres estudiantes de la colectiva de divulgación científica con perspectiva de género, Sororas en la Ciencia. Ha realizado estancias nacionales e internacionales y ha presentado trabajos en congresos como el Congreso de Estancias como el Congreso Internacional del Programa Delfín 2 años consecutivos. Actualmente pertenece al Laboratorio Virtual de Genómica de Poblaciones del INMEGEN y realiza el servicio social en investigación computacional de fármacos propuestos para el tratamiento del Alzheimer. Es una apasionada de la ciencia y la divulgación. Bienvenida, Alejandra. Hola, muchas gracias. Saludos a todas. Gracias por abrir estos espacios. Gracias a ti por participar. Y bueno, también contamos con la participación de la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez. Ella pertenece a la Facultad de Psicología de la UNAM y es doctora en Psicología Social, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología, investigadora nacional nivel 2, coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad en la Facultad de Psicología de la UNAM, y sus líneas de investigación versan sobre el género y salud, autonomía en mujeres, masculinidades, diversidad sexual y discriminación, crianza y familias diversas. Coordinó el proyecto de investigación Familias por Igual y actualmente colabora en el proyecto internacional SEGREF-UNIP, a partir del cual se busca trabajar de manera colectiva en la generación de propuestas y políticas que combatan las violencias sexuales y de género en las universidades. Actualmente forma parte de la Red Multidisciplinaria de Investigación sobre Discriminación del Consejo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en México, COPRED. En su experiencia laboral participó como conductora en el programa de Radio Conciencia, Psicología y Sociedad por Radio UNAM y la Facultad de Psicología. Ha trabajado con diversas instituciones educativas y gubernamentales para la implementación de la perspectiva de género y el enfoque de diversidad sexual y derechos humanos. Recientemente participó en la elaboración de la guía Nada que curar, avalada por la ONU en contra de los ECOCID, que son los esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. Sigue colaborando en la implementación de políticas y acciones a favor de la población LGBT. Algunos textos en los que ha participado son Identidades de género, Más allá de cuerpos y mitos, Psicología y género, Mujeres en transición, Debates y reflexiones en torno a las masculinidades. Bienvenida, doctora Tania. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias a usted. También contamos con la participación de Ana Alicia Quijada Sánchez. Ella pertenece al colectivo Gear Up STEAM. Es estudiante de ingeniería en la Avenida de Ciencias Aplicadas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. Forma parte de la 7ª generación de líderes del mañana. Presidenta de Girl Up STEAM, club orientado a contribuir al empoderamiento femenino en áreas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Bienvenida, Ana. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de ser considerada junto a tan maravillosas mujeres y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Buenas noches. Gracias a ti, Ana. Y bueno, también contamos con la participación de la maestra Leticia García Solano. Ella pertenece a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
y es maestra y licenciada en Pedagogía por la UNAM. Cuenta con estudios de doctorado en Pedagogía, también por la máxima casa de estudios. Docente en la licenciatura en Pedagogía y en la maestría de Derecho en la FES Zacatlán. Tutora en la maestría en Docencia para la Educación Media Superior, integrante de la Comisión Interna por la Igualdad de Género en la FES Zacatlán. Es responsable académica en la red Ciencia, Tecnología y Género, Asociación Civil. Consultora en diversas organizaciones civiles. Participó en proyectos de investigación PAPIT, que son los programas de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, y PAPIME, Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza. Estos son de la UNAM y, bueno, participó en la FES Zacatlán y en la Facultad de Psicología. Actualmente participa en un proyecto de investigación apoyado por CONACYT, dirigido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son sujetos de la educación, género, ciencia y sexualidad. De estas líneas ha publicado 13 capítulos del libro, 2 manuales, una guía educativa y diversas ponencias en memorias electrónicas. Es conferencista y tallerista en los temas relacionados con sus líneas de investigación a nivel nacional e internacional. Bienvenida nuevamente, maestra Leti. Muchas gracias, Brenda. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, súper contenta de poder compartir este espacio con todas y todos. Gracias. Gracias a todas y pues de verdad es un orgullo que estén aquí con nosotras. Creo que son mujeres que están haciendo de todo en muchos espacios y de verdad que necesitamos más referentes como cada una de ustedes, no solo para las mujeres actualmente, sino para las que vienen más adelante. Entonces, bueno, me gustaría que me platicaran un poco más sobre qué tipo de proyecto o línea de investigación están llevando a cabo en relación a la erradicación de la violencia hacia las mujeres. ¿Nos dicen Alejandra. quién o da igual quién sea? Ajá. Alejandra, si gustas, ¿Yo? como Ah. en el orden que las presenté, si gustan para que. Ok. Bueno. Bueno, ¿qué tipo de proyecto estamos llevando? Pues el proyecto de Sororas en la Ciencia tiene un enfoque divulgativo y visual que se especializa en dar visibilidad al trabajo de mujeres científicas mediante publicaciones o cápsulas que pretenden resumir de manera llamativa pues, las diversas historias que hemos podido recolectar a través de, desde el inicio de nuestro trabajo. Como sabemos, son innumerables las historias en la ciencia en las que el trabajo de mujeres se ha visto desestimado o invisibilizado. Y como decían precisamente en la mañana una de las pláticas, siempre ponemos el ejemplo de la simple pregunta que se les hace a los estudiantes, ¿no? Que mencione a alguna científica o algún científico que conozcan. Probablemente pues los niños o los jóvenes, las jóvenes, mencionarán al supermediático Albert Einstein o alguno que otro niña o niño interesado, un poquito más centrado en la ciencia, podría mencionar incluso, qué sé yo, a Isaac Newton, ¿no? A Darwin. Pero es más complicado, por ejemplo, escuchar a los nombres de Marie Curie, ¿no? Pero y además, ¿qué hay de Rosalind Franklin, de Lynn Margulis, de Liz Meitner? Que por cierto, fue la, bueno, para los que no conozcan a Liz Meitner, fue una científica austriaca que hizo investigación en radioactividad y en física nuclear. De hecho, formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual su amigo y colaborador Otto Hahn recibió el premio Nobel. Además de científicas mexicanas como las que escuchábamos hace rato, ¿no? Precisamente de Elia Bravo Hollis, o incluso de Matilde Montoya o de Julieta Fierro. Entonces, uno de los objetivos de nuestro trabajo es precisamente mostrar un panorama favorable a niñas y a mujeres jóvenes, ya que sentirse representadas dentro de medios como es la ciencia puede facilitar a que pues, nuestras niñas y nuestras jóvenes se sientan más cómodas en espacios STEM. De hecho, también hablaban hace rato sobre el acertado movimiento No More Matildas, que se ha ido popularizando últimamente y me alegra mucho escuchar que pues, es un movimiento que está agarrando fuerza. Y que además no somos las únicas que tenemos esta idea, ¿no? Es una idea que se ha ido viralizando y que todos los días escucho con más fuerza. Además de esto, de hecho nuestro trabajo inició porque nosotras pretendíamos generar un espacio de mujeres
de mujeres para mujeres mediante grupos de Facebook, ya que un día platicando entre amigas nos dimos cuenta de que cuando discutíamos ideas era muchísimo más satisfactorio y mucho más fácil discutirlas entre amigas, entre compañeras. Así que siempre uno de nuestros sueños fue precisamente tener un espacio en el cual pudieran fluir ideas entre mujeres respecto a ciencia. Ese es en resumen el trabajo que hacemos desde Sororas en la Ciencia. Así que, por ejemplo, yo, como les comentaba hace rato, ¿no? Yo veía el trabajo de la maestra Leticia y digo, wow, eso es a lo que aspiramos nosotras como Sororas en la Ciencia, es lo que aspiramos nosotras a llegar a hacer en un futuro, en tener algo un poquito más, más certero como es una revista. A mí me alegra mucho escuchar que no somos las únicas que estamos trabajando desde las redes sociales, por ejemplo, y que es algo que todos los días vemos muchísimo más representado. Así que, no sé si ya se me pasó el tiempo, no me he ido el tiempo, pero pues es en general lo que hacemos desde nuestra colectiva. Muchas gracias. Pues sí, de verdad que este tipo de proyectos, más allá de que nos muestran los referentes que han o que podemos rescatar a través de la historia, también nos da referentes actuales, ¿no? Que podemos seguir su camino, seguir sus líneas de investigación. Entonces, pues creo que es bien importante todo lo que están realizando y pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, la doctora Tania, no sé si quiera responder ahora. Sí, gracias, Brenda. Como comentábamos hace ratito antes de empezar, creo que lo que para mí resulta emocionante es que podamos como compartir no solo distintas trayectorias y trabajos, sino también el hecho de encontrarnos distintas generaciones, porque el hecho ahorita de escuchar a Ale, de escuchar también a Ana y por supuesto lo que ustedes están haciendo, pues creo que motiva y alimenta mucho el trabajo que quizá otras generaciones previas hemos estado haciendo y a su vez lo que quienes fueron nuestras maestras, ¿no? Nuestras ancestras han estado haciendo y pienso que cada una de estas situaciones pues honra ese trabajo y es una manera de reivindicar también esas presencias, esas figuras que no han sido nombradas en otros momentos. Yo particularmente, y con lo que preguntas, porque pues ando, diría mi abuelita en paz descanse, que, ¿cómo es esto de chile, mole y pozole, ¿no? O sea, sí ando con bastante dispersión, pues porque me gustan y me interesan varias cosas, pero sí creo que en los últimos años me he enfocado en particular a colaborar en proyectos en donde se busca precisamente explorar y combatir la violencia que podemos enfrentar las mujeres, todas las mujeres en nuestras múltiples interseccionalidades, incluyendo precisamente mujeres en la población LGBT. Pero en particular ahorita, hablando del tema de la ciencia y del espacio universitario que es tan importante, a colación de lo que pasó el año pasado frente a la pandemia, particularmente en nuestro espacio universitario en la UNAM, pues estaban llevando a cabo una serie de protestas, de actos de resistencia, de peticiones para detener esta violencia. Y entonces han pasado dos cosas fundamentalmente en las que he estado colaborando. Una tiene que ver con la petición que se nos hizo específicamente dentro de la Facultad de Psicología de trabajar en la elaboración de una suerte de cuestionario o encuesta que recogiendo experiencias de lo que muchas chicas en particular expresaron en los tendederos, de las experiencias que se acercaron a compartirnos a muchas académicas y de lo que también fue posible recuperar a partir de otros espacios como las redes sociales, tratar de integrar un cuestionario que justo partiera desde una perspectiva de género y bueno, que actualmente está por ponerse como más que a prueba, digamos, en esta posibilidad de ver cómo se puede recuperar información, pero que creo que lo importante es que eso nos ha llevado a conversaciones que me han permitido saber
cómo es que hoy por hoy, pese a todos los intentos que se siguen y se vienen haciendo, en particular dentro del ámbito universitario, pues ocurren muchísimas violencias de las cuales a veces no tenemos idea. Y justo por eso el proyecto que mencionaban en la introducción es un proyecto en el que vengo participando desde hace 2 años junto con otras colegas. El proyecto es internacional, pero quienes estamos, digamos, en la parte de México, se encuentra la maestra, la doctora Alejandra Araiza, que está en la Universidad del Estado de Hidalgo. Está la doctora Ana Cristina Aguirre, que está en la Universidad de se me fue ahorita cómo es, la UDLA de Puebla, junto con quien coordina el proyecto en España, que es la doctora Bárbara Biglia, y nos invitó a este proyecto, estamos compartiendo experiencias a través de un proyecto feminista de investigación-acción para conocer cuáles son las acciones que se han emprendido precisamente en las universidades para tratar de generar políticas y cambios frente a la violencia o las violencias de género y sexuales, perdón. Y esto pues ha implicado el explorar tanto en el escenario con el estudiantado, sobre todo con las chicas, pero también entendemos que estas violencias pueden ser vividas en el marco de otras intersecciones por pues, estudiantes, por personas que están dentro del área administrativa y también por profesoras, ¿no? En el escenario como tal de la academia, enfrentando situaciones de violencia, pero además con los retos que suponen los procesos de denuncia y la posibilidad de que, estos procesos pues lleven a o lleguen a un término satisfactorio. Entonces, en el proyecto, actualmente en lo que hemos colaborado hasta ahorita es que se están elaborando mapas virtuales que están de libre acceso en la página del proyecto, que se llama tal cual Segrep Uni. Igual se los pongo ahorita en el chat para que puedan como copiarlo o lo que sea quien lo necesite, que son mapas en donde se va a dar cuenta de todas las asociaciones y espacios que están proporcionando atención o algún tipo de apoyo frente al tema de estas violencias. Están una serie de grupos y conversatorios que estamos llevando a cabo ahorita con jóvenes que han vivido o enfrentado alguna situación de violencia y que han llevado a cabo una denuncia para saber los retos a los cuales se han enfrentado, las dificultades que la verdad apenas el jueves pasado teníamos una conversación, ahorita se está llevando a cabo otra y bueno, pues hay cosas que realmente generan mucha rabia, ¿no? Por la ceguera, por la indolencia con la cual todavía existe una serie de creencias y de ideas que naturalizan esa violencia. Y también se está haciendo una revisión de los protocolos en las universidades, un análisis crítico para valorar como cuáles son las bondades y las dificultades que estos presentan y la construcción de un cuestionario colectivo por parte de las colegas en España, entre varias universidades y las que están en Latinoamérica para tratar de encontrar experiencias en común y cosas que a largo plazo puedan fortalecer como las acciones. Al margen de ello y también no sabiendo si ya se me acabó el tiempo, que es probable que sí, no quisiera dejar de lado el nombrar que sobre todo para fines de lo que hoy estamos enunciando, las mujeres en la ciencia, pues tenemos la enorme situación de invisibilidad o invisibilización que sigue prevaleciendo de las mujeres en este escenario y que se manifiesta o que más bien hay una violencia de género que es tanto de carácter estructural como en el marco de muchas prácticas y discursos que se dan dentro del escenario
académico y de investigación, y que ya las mencionaremos más adelante, pero que vale la pena reiterar, y por eso es tan importante lo que mis compañeras están compartiendo. La ciencia no es neutra ni es apolítica, y mucho menos está al margen de todas estas estructuras patriarcales, sexistas y androcéntricas en las cuales, pues, desafortunadamente todavía convivimos. Muchas gracias, doctora. Y pues sí, creo que algo que todas hemos vivido, no solamente son las prácticas cotidianas que atravesamos en el espacio académico, sino ciertas barreras que tenemos cuando queremos visibilizar que nos están violentando, ¿no? Estas denuncias que en ocasiones pues son meramente trámites burocráticos y en ocasiones llegan a revictimizar a las mujeres que se atreven a levantar la voz, ¿no? Porque a pesar de que muchas levantan la voz, hay también muchas otras que aún temen, pues, decir que están pasando por una situación de violencia. Bueno, ahora, Ana, ¿nos podrías platicar un poco más respecto a lo que tú realizas? Ok, pues yo soy la presidenta de Europe STEAM. Como ya mencionaron, pues este es un club orientado a contribuir al empoderamiento femenino en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y pues con lo que buscamos pues reducir la brecha de género que hay en estas áreas. Pues este proyecto básicamente nace de 8 amigas que se conocieron en un programa precisamente que se llama Mujeres Líderes en STEAM. No sé si alguna vez lo habrán escuchado, que es de Rebeca Vargas. Si ya hay jóvenes de preparatoria viéndonos o de secundaria, investiguenlo. Es un programa muy padre del que verdaderamente pues aprendes mucho. Bueno, volviendo a Gear Up, pues todas somos estudiantes de carrera científica, entonces dijimos, ok, pues en Hermosillo, al parecer como que no hay algo así como que se enfoque pues en mujeres y ciencia. ¿Sabes qué? Pues vamos a empezar y pues nos afiliamos a IRLOB, que es parte de las Naciones Unidas, y así fue como que empezamos. Y pues primeramente empezamos con lo de como de redes sociales, como que dar a conocer las historias de mujeres que están haciendo algo, pero pues por lo mismo del sistema patriarcal en el que vivimos, pues sus aportes no son tan reconocidos como deberían de serlo. Ya sean del pasado o del presente, entonces empezamos como a compartir historias o a también compartir como que datos para pues concientizar al público al que estamos llegando, ¿no? Ya conforme fuimos avanzando, como que empezamos como que a hacer pláticas y charlas, así como que de mujeres mexicanas que hicieron o hacen cosas que pues deben ser reconocidas, ¿no? Como Susana López, Silvia Torres, Julieta Fierro. Entonces empezamos como que a difundir sus trabajos como que en pláticas, y luego ya empezamos a hacer como que tuvimos un proyecto muy padre que fue como que la Semana Mundial del Espacio, donde también pues estuvimos colaborando con jóvenes. Y ahorita ahorita tenemos la convocatoria para la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por si quieren ir a checarla en nuestras redes. Va a estar muy padre, va a estar Julieta Fierro, va a estar Diana Iracheta, y van a Ali Warner, va a haber un montón de celebridades que va a estar muy padre, y pues es precisamente lo que estamos buscando. Y verdaderamente tenemos pues poco de haber iniciado, ¿no? Empezamos como que el año pasado, y nuestro equipo actualmente ya se expandió, ya somos 30 personas trabajando pues con un mismo fin en común, y pues es precisamente lo que buscamos, porque pues yo creo firmemente que la falta de la ausencia femenina en estas áreas no es porque no exista talento o porque las mujeres no seamos tan inteligentes como los hombres, como nos han hecho creer. No, no, no. Una de las principales causas es precisamente esto, la falta de referentes femeninos. Nosotros no tenemos
a lo mejor no conocemos a alguien en quien inspirarnos, pues porque en la escuela tal vez sí nos enseñan científicos, pero pues como precisamente son puros hombres, entonces como que no vemos a alguien como nosotras, pero es lo que precisamente buscamos, como que vean que hay personas que están haciendo cosas padres de todas, o sea, que hay mujeres, pues, que están haciendo cosas y que ellos se pueden inspirar y motivar de sus historias y de sus, ajá, de sus historias y que hay mujeres jóvenes también, así como hace unas semanas tuvimos como que una plática donde pues, salimos súper inspiradas de Nat Vilchis, que ella es una joven como no tiene ni 20 años, ¿verdad? No me acuerdo cuántos años tiene, pero no tiene 20 años, pero ya va a ir, o sea, ya va a trabajar va a ser como que una instancia de investigación en la NASA, y pues es precisamente lo que queremos, pues, expandir el movimiento y como que vean que verdaderamente es algo que hace falta, pues, que las mujeres seamos reconocidas por nuestro trabajo en la ciencia, porque precisamente me gusta mucho investigar, como que leer historias, porque luego te encuentras cosas súper curiosas e interesantes. Y yo dije, ay, como que no se me vino a la mente ninguna química mexicana. Y, y verdaderamente es muy difícil encontrar así como que información de sus vidas, de sus aportes, pero sí existen, pero es muy difícil de encontrar. Entonces es como que también como que uno de los proyectos que traemos es como que abrir nuestro propio sitio web, como que en formato blog, donde publiquemos pues todas esas historias que no están siendo lo suficientemente valoradas. Y ajá, eso es básicamente lo que trabajamos y pues nos da mucho gusto que estamos pues creciendo poco a poquito y, y creo que eso es todo. Muchas gracias, Ana. La verdad es que sí, es muy importante todo esto que ustedes están realizando porque se están rescatando historias de mujeres que quizás no conocemos, ¿no? Y creo que indagar sobre estas historias pues nos da un soporte no solo teórico o conceptual, sino también emocional, ¿no? El saber que otras mujeres pues pudieron lograr realizar ciertas cosas a las que nosotras aspiramos, pues es muy valioso. Entonces, pues muchísimas gracias por participar, Ana. Estamos muy felices de tenerte aquí. Y bueno, ahora la doctora Leticia. em, Muchas gracias, Brenda. Bueno, te agradezco lo de la doctora, pero ya ves que hasta que no se tenga el papelito, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por el nombramiento. Mira, yo quiero contarles el trabajo que estamos haciendo en colectivo, porque, bueno, eso me parece que es una de las cosas más importantes que quisiera contarles, porque yo he tenido la fortuna de contar con un equipo, ¿no? Que me ha cobijado en el terreno de la investigación y también en el terreno de la divulgación de la ciencia. Entonces, pues en primer lugar me gustaría hablar pues de mi casa, ¿no? De la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En Acatlán en particular, pues estamos en diferentes proyectos. Por un lado, en el de la investigación, estamos en un proyecto PAPIT que se denomina Profesión e Itinerarios Académicos, Voz y Experiencia de Académicas Consolidadas y Jóvenes en la FES Acatlán, Zaragoza y Cuautitlán, además de la UAM Azcapotzalco, Xochimilco y Lerma. En este proyecto en particular nos interesa mucho destacar pues las trayectorias y los itinerarios de las académicas en donde podemos ubicar, por ejemplo, cómo tiene lugar el velo de la igualdad o los sesgos de género a lo largo no solamente de sus trayectorias académicas, sino también, sobre todo, de sus itinerarios. Este es un trabajo que se está llevando a cabo por todo un grupo de investigación que está coordinado por la doctora Alma Rosa Sánchez, quien es pionera en los estudios de género dentro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y que bueno, eso nos ha permitido hacer diferentes cosas. Además de llevar a cabo este proceso de investigación, pues nos ha permitido, por ejemplo, pues elaborar algunas infografías
en esta idea de seguir contribuyendo a los aportes de las mujeres a la ciencia, a las diversas disciplinas. También nos ha llevado a, por ejemplo, elaborar una serie de guapas, que son las unidades de apoyo para el aprendizaje, que es un recurso que tiene la UNAM, y que a partir de estas guapas, que son elementos didácticos, la verdad, muy accesibles, muy ágiles, hemos abordado temáticas como la perspectiva de género, la inclusión de las mujeres a la educación superior, pero también hemos abordado temas como violencia en el noviazgo, la violencia, ¿no? Acerca de, bueno, en términos teóricos, y también hemos elaborado una guapa sobre la práctica docente sin sesgos de género. Entonces, estas son algunas de las cosas que se han desprendido a partir de este proyecto de investigación, que además me parece importante comentarles que este proyecto de investigación, como les decía, se lleva a cabo por un grupo que ya llevamos algunos años trabajando juntas y juntos, porque además este grupo también hemos trabajado con estudiantes. Y en particular con estudiantes hemos trabajado, entre otras líneas, pues las violencias de género. Y entre las cosas que hemos realizado, pues ha sido un diagnóstico de cómo está esta situación dentro de nuestra facultad, porque nos parece importantísimo poder contar con información para poder tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues ojalá que nos hicieran más caso, pero bueno, por lo pronto el trabajo está y podemos seguirlo haciendo. Fruto de este trabajo también me ha permitido formar parte de la comisión interna para la igualdad de género en la UNAM. Como ya muy bien la doctora Tania nos comentaba, dentro de la UNAM ha habido todo un movimiento acerca de, pues, dejar de callar, ¿no? El acoso, el hostigamiento. Y, pues bueno, la universidad ha hecho algunas cosas que se han institucionalizado, pero que nos parece muy importante poder ocupar estos espacios. Estos espacios para poder hablar desde la perspectiva de género, no solamente como un tema de moda, como a veces hemos visto que se ha convertido, sino desde un conocimiento teórico, desde el reconocimiento también que la perspectiva de género no es aséptica, ¿no? Sino que la perspectiva de género es una perspectiva feminista y todos los aportes que el feminismo le ha dado. Y entonces, en este sentido, lo que hemos hecho en esta comisión es llevar a cabo diversas actividades, ¿no? Para el estudiantado y para el docente. De manera particular, yo he trabajado un poco más con las y los estudiantes a través de talleres, de pláticas y de algunas conferencias que hemos hecho. Y además de la Feria de la Sexualidad, que ya llevamos 8 años realizándola en la FES Acatlán, y que es una actividad que es para toda la comunidad y que tiene como elemento central pues la no reproducción de estereotipos y por supuesto pues la prevención de la violencia. Como ustedes saben, también tengo la fortuna de estar en la red de ciencia, tecnología y género, y ahí por el tiempo que tengo ahora solo me quedaría en el sentido de que ese es el espacio en donde he tenido la oportunidad de intervenir de manera más clara en términos de cuál es la importancia de las mujeres en las ciencias, ¿no? Y por supuesto en las carreras STEM, pero también no olvidarnos de que la ciencia también tiene científicas sociales. Me quedaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Liti, por todos estos esfuerzos. Creo que los estudiantes, bueno, las estudiantes necesitamos y necesitan que este tipo de programas, que este tipo de esfuerzos se sigan llevando a cabo porque quizás en algún momento en el futuro ya no será necesario tener algo así, ¿no? Porque ya va a ser algo cotidiano actuar sin vulnerar nuestros derechos. Bueno, pues ahora pasaré a la primera pregunta que pues es la que abre todo el tema que nos trajo aquí. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes de violencia que identifican contra las mujeres dentro de los espacios académicos o de investigación? ¿Y quiénes son estos actores quienes más las ejercen? ¿Ale? Sí, voy yo. Uf, pues
Yo supongo que, o creo que de las maneras más comunes y además más útiles de violencia con la que nos podemos topar en aulas, en foros, en grupos de investigación, es la invalidación de las ideas por razones de género, el que por ahí llaman mansplaining. Y el efecto, el dos, o sea, el segundo, como segundo punto, el efecto de la mujer me materna, ¿no? Respecto al primer punto, pues en primera instancia podría parecer exagerado para los hombres que nos están escuchando, ¿no? Como de, siempre dicen, no, no es cierto. Pero me parece que todas hemos escuchado frases como de, no, a ver, chula, te lo explico, ¿no? O que te dicen, no, es que me parece una exageración las cosas que estás diciendo, ¿no? Las interrupciones constantes también es algo que todos los días vemos. Es algo que a simple vista puede llegar a parecer imperceptible, que nos parece normal, que nos parece aceptable. Bueno, pues es que es parte del debate, ¿no? Dicen. Bueno, si fuera debate. Si bien es cierto que cada día lo vemos menos, lo vivimos menos, aún existe persistentemente esta sensación en el aire del borrado de las ideas femeninas. Es persistente, es real, todos los días sucede, ¿no? El punto número 2, que es un poquito menos visible sin un análisis en el medio, en el contexto en el que nos vamos desarrollando, es la idea del efecto mamá, ¿no? Yo creo que no sé si se diga así, si dice el nombre correcto, pero por una parte, bueno, existe la idea de que la mujer tiene pues más pulcritud, que tiene una visión estética pues un poquito más bonita, que tiene pues más orden, etcétera, etcétera. Entonces, esto aunado a que a las mujeres se nos enseña a maternar, y ¿con qué me refiero a maternar? No a que tengamos hijos durante la carrera, ¿no? O que, sino al que nos ponen o nos enseñan a cuidar a los hombres que nos rodean. Más de alguna se sentirá identificada con la siguiente situación, ¿no? Pues tu parte, yo termino de acomodar el documento, ¿no? Oye, a las 10 de la noche, se te olvidó poner las referencias en el formato correcto. O, oye, eso está feo, ¿no? La presentación está pues un poquito desordenada. Entonces, ¿qué sucede? Terminamos haciendo las cosas o terminamos arreglando las cosas de los hombres que nos rodean. Y no solamente de hombres, bueno, también puede suceder de compañeras, pero es muy común, o yo, bueno, al menos yo lo he vivido en lo personal y platicando con mis compañeras, tenían una situación muy parecida, en la que, bueno, ellos llegan, escupen la información y terminamos siendo la que ordenamos, ¿no? Sinceramente pensé que esto se acaba en la prepa, después durante la carrera dije, pues es que ya no puede seguir sucediendo en el posgrado, ¿no? O dice que no, bueno, todavía no he tenido la, pues, fortuna de entrar a un posgrado, pero hablando con investigadoras, hablando con nuestras docentes, nos dimos cuenta de que es una situación que hasta en el doctorado se sigue viviendo, ¿no? ¿Sabes qué? Terminé arreglando yo el paper 2 días antes de mandarlo porque estaba hecho un desastre. Entonces, aunque no es lo más grave, claro, es de las situaciones que veo con más frecuencia. Otras cuestiones, claro, pues son el abuso del sesgo del poder entre alumno-profesor, entre incluso este aprovechamiento de situaciones delicadas como plataforma para justificar a los abusos de parte de profesores, de parte de tutores, de parte de incluso de alumnos de la misma carrera, pero de semestres más avanzados, ¿no? Entonces, a la mayoría de la gente le cuesta identificar las situaciones en las que la violencia está dada por el manejo patriarcal de las relaciones. Es algo que si nosotras que, bueno, ya tenemos un tiempecito más leyendo acerca de las violencias de género y cómo identificarlas. Nos cuesta a veces, nos cuesta como mujeres identificarlos. ¿Qué podemos esperar de gente allá afuera que pues todavía no llega al punto de criticar o de hacer un análisis completo del contexto que nos rodea? Así que llega un punto en el que es muy difícil porque lo vemos en todos lados. Llega un punto en el que es cansado darse cuenta de que es tan normal como respirar. Así que me dirán, ay, qué exagerada, pues sí, sucede. Así que, pues nada, en general son esos 2 puntos, ¿no? El callar ideas por razones de género y el efecto maternal, que son las que siento yo que son más comunes. No las más graves, pero sí las más comunes. Muchas gracias, Ale. Sí, pues creo que sí, todas hemos pasado por un momento como los que comentas en la carrera o en el espacio académico. Algo también muy común es cuando una compañera hace una participación y como que borran o anulan su participación y llega un compañero y
dice lo mismo con otras palabras y a él sí le validan la participación, ¿no? Entonces, pues realmente son cosas que a pesar de que no se perciben como una violencia, porque cuando se habla de violencia se entiende que es un golpe o que es un rasguño o que es un jaloneo, ¿no? Pero realmente hay cosas que sí vulneran, pues, tu estancia, tu presencia, y entonces esas cosas un poco más invisibles, pues son las que más trabajo cuestan expresar, porque al final incluso nosotras mismas a veces no las podemos ver, ¿no? Y darnos cuenta de eso, pues también es un choque de realidad. Pero bueno, le cedo la palabra a la doctora Tania. Gracias, Brenda. Precisamente con esto que comentas de como el tipo de violencia que no que priorizamos, sino que quizás se vuelve porque es inevitable verla, ¿no? Como muy evidente, hablando de la violencia física, hablando de estas cuestiones que se vuelven como mucho más en la interacción. De pronto dejamos de lado otras violencias que, como decía hace un momento, pues tienen que ver incluso con toda la estructura, ¿no? O sea, estamos hablando de violencias estructurales que están dadas, pese a los avances que hemos tenido, en el hecho de cómo sigue una suerte de segregación, no solo vertical en cuanto a cómo podemos llegar las mujeres a qué puestos y a qué posiciones, hablando, no, o sea, no, bueno, en general, pues, pero hablando específicamente en el campo de la academia y de la investigación, se hace evidente ese techo de cristal que lo han señalado muchas colegas, entre ellas Mabel Burín, ¿no? El tema del techo de cristal que está en esta segregación vertical en cuanto como al efecto este del embudo, entre más alta es la posición, pues hay menos mujeres. Y también una segregación pues horizontal por la poca diversificación o la dificultad para que haya esa diversificación en cuanto a las temáticas o áreas, por ejemplo, que se piensan para mujeres. Y un dato que es muy importante es ver cómo a la fecha, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, eh, las mujeres en general llegamos a representar de la población total un 36%, que podríamos decir es bastante pensando en retrospectiva, pero es poco. Y sobre todo si se analiza cómo se distribuye, la mayoría de las mujeres se localizan en el nivel de candidatura o en el nivel 1 y se nota una disparidad gigantesca en el nivel 3, en donde destacan fundamentalmente varones. ¿Y por qué refiero esto? Porque precisamente cuando regresamos a ver ya en la interacción y en la experiencia que nos pueden compartir con estos proyectos de los que les hablaba las mujeres, pues resulta que hay un reto fundamental en una cosa que precisamente discutíamos algunas de nosotras, sobre cómo está la gestión de los tiempos que competen a la docencia y a la investigación. Y resulta, ¿no?, que muchas de mis colegas hablamos o señalamos el espacio tan grande que abarca la docencia, o sea, lo que implica que va mucho más allá de las horas que se consideran productivas frente a grupo y que dejan poco espacio para la cuestión de la investigación. Pero aunado a eso, otra vez regreso como estas cuestiones más gigantescas que de pronto no se ven y que hablábamos en algunas de las conversaciones, tienen que ver hasta con la manera en la cual todo este sesgo androcéntrico del que ya hablaba prevalece en la selección, predilección y sobrevaloración de lo que suponen ciertas formas de hacer ciencia, incluso lo que es científico. Escuchaba hace un momento a Ana cuando decía, es que me encanta leer historias, ¿no? Historias de mujeres porque nos inspiran, porque... Y resulta, hablábamos precisamente en uno de los conversatorios, que un problema que de pronto nos enfrentamos, sobre todo cuando además de ser mujeres, o sea, hablando de la condición de género y lo que supone en nuestro contexto y en particular en la academia, más el hecho
de asumirnos feministas y de tener entonces quizá una predilección por estrategias de investigación cualitativas, nos vemos cada vez con mayor dificultad para publicar, por ejemplo, porque nos damos cuenta de que el tipo de investigaciones que vamos llevando a cabo son mucho más, como decía hace un momento, de acción-participación, que dan mucho más espacio para las narrativas, para los relatos anecdóticos, para el tema experiencial, que se vuelve muy difícil colocar o complejo colocar en los formatos que se consideran desde una lógica androcéntrica y positivista como los formatos adecuados para dar cuenta de estos conocimientos. También, y por supuesto, no podemos dejar de lado, y lo pensaba mientras pensaba en las preguntas que nos hacían, el tema del acoso y el hostigamiento, que si bien lo hemos, digamos, se ha evidenciado muchísimo en la relación y por lo menos en la UNAM, en los datos que se pueden tener de manera precisa, ¿no? Porque ahí también hay un gran problema, ya lo decíamos, hacia que los datos, o sea, hacia que una denuncia pueda llegar a reconocerse y por lo tanto se contabilice, se valide, etcétera, es el hecho de se coloca muchísimo en las relaciones que hay entre las estudiantes y los académicos, pero también están los procesos de acoso y de hostigamiento que viven las propias académicas e investigadoras y que resulta, se vuelve, compartíamos también en uno de los conversatorios, muy difícil que se validen las violencias que ahí se viven, entre otras cosas, y me parece que es una estrategia patriarcal espantosa, el colocarlo en el campo, en el ámbito de lo romántico. En tanto, algunas de estas violencias se dan con alguna expareja, en ese momento la voz de algunas colegas pierde completamente la posibilidad de ser atendida y vienen otra serie de violencias como apropiarse de la intelectualidad, o sea, como el robo intelectual del trabajo que hacen las compañeras, el hecho de propiciar como o desatar una suerte de campaña de desprestigio, de entorpecer la posibilidad de que se hagan vínculos con otros u otras colegas. Y también está el hecho, como ya lo decían, del mansplaining en los escenarios en donde literal se va quemando a las académicas, ¿no? O a las profesoras, incluso aquellas que nos vivimos como defensoras, ¿no? Como pues sí, como justo defensoras de los derechos de las mujeres. Y entonces empieza esta suerte de como descalificación o ataque en redes, ataque de manera, o sea, amenazas, ¿no? Que me parece muy importante porque al final estamos hablando de crear una atmósfera que en muchos sentidos se vuelve adversa y que en algunos de los conversatorios nos han comentado las participantes, yo apostaba a que la universidad podía ser quizá el único lugar seguro para mí. Y es decepcionante, ¿no? De pronto encontrar que no solo ahí vives violencias, como ya lo decías, Brenda, que se viven en otros espacios, ¿no? Sino además también lo que ocurre en el escenario de la producción científica, del reconocimiento. En breve les digo una experiencia, por ejemplo, alrededor del reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que se da a la trayectoria de las académicas. Alguna vez un colega, varón, de cara a cara, me dijo, bueno, pero ese ni cuenta, porque eso nada más es pues para las mujeres, para como hacer que sientan así que se les está dando algo, ¿no? Entonces estamos hablando, y con eso concluyo, de un problema muy grave alrededor de estas violencias y es la lógica sexista que sigue imperando en el espacio universitario, en el espacio académico, en el espacio de la investigación, pero que además varias investigaciones han demostrado no solo es el sexismo hostil, no, o sea, no solo es la descalificación hacia las mujeres, sino que resulta que los varones que tienen una cosmovisión, esto que no me parece si es lo más adecuado o no, le llaman sexismo benevolente, es decir, reconocer cualidades inherentemente femeninas, como lo decía Ale, es que las mujeres son quizá como más pulcras, más ordenadas, ¿no? Y se adjudica
desde ahí o se parte desde ahí para, o coincide con que haya todavía una doble negación de la violencia porque esas ideas abonan a naturalizarla. Y por ahí nos hicieron un comentario que luego de la violencia que puede ser de investigadora a estudiantes mujeres. Sí, aunque ahí también es súper importante poner en contexto, no olvidar que la violencia de género sí tiene que estar situada o reconociendo el lugar que sí, no solo material, sino que simbólicamente hemos ocupado las mujeres en el escalafón social. De manera que la violencia que se puede dar entre las mujeres, si bien puede tener dejos machistas, ¿no? Habría que, digamos, dimensionar desde dónde y qué cosas se juegan, porque muchas veces los mismos entornos propician, ya lo ha dicho Marcela Lagarde y algunas otras colegas, esta suerte de enemistad histórica que empieza desde que somos pequeñitas y nos dicen que la más bonita es la que va a tener más novios o que porque eres la más bonita vas a conseguir tal. Entonces se vuelve bastante complejo y lo que digo es que hay que analizarlo como justo sin dejar de lado esta perspectiva de género, que esa es otra violencia más. Hay muchas investigaciones sobre violencia sin perspectiva de género y eso es como si no estuviéramos. Y perspectiva de género feminista. Ahora hay que agregarle eso, porque aunque ahí era su origen, pues ya no todas las perspectivas de género son feministas. Muchas gracias, doctora Tania. Sí, bueno, como lo comentaba Ale también, ¿no? Las violencias no terminan en la prepa, continúan y cada vez son un poco más invisibles, ¿no? Y eso es muy complicado de visualizarlo en ocasiones, pero a final de cuentas nos sigue afectando, eh, pues, en nuestro desarrollo profesional. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Ana. Bueno, yo desde la prepa he estado como que en el área como que de físico matemático, entonces por consiguiente he tenido que convivir con más hombres que mujeres. Y la verdad me gusta mucho esto como que andar en concursos de ciencia y es lo que he notado es que hay más hombres que mujeres. Entonces, en mi experiencia como propia, como que la mayor tipo de violencia que, que me ha tocado presenciar o que he experimentado yo, pues es esa misma, de que mi opinión no es tan válida que la de un hombre, o que me llegan a cuestionar más cosas que si lo dijera, pues, un compañero. Se me hace que es por parte tanto de, pues, maestros, que, pues, he tenido más maestros hombres, entonces es como que, ¿y, ¿y por qué dices eso? ¿O por qué quieres hacer esto? ¿O cómo llegaste a eso? Pero en cambio, si le dijera a un compañero, básicamente no sería la misma interrogatoria. O si, por ejemplo, tú llegas a corregir a un compañero, es como que eh, eso mismo, ¿no? Y pues es algo que desde la prepa hasta la universidad, que es como que lo he visto que compañeras mujeres les ha pasado, pues. Y también siento que este tipo de violencia donde nos forman un estereotipo de las mujeres que nos dedicamos al STEM, que nos dedicamos a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas. Nos forman un estereotipo de que tanto físico como de cómo debemos de ser, y si lo rompemos, es como, pues es que yo creo que no eres tan inteligente, o así. Y es de que por ejemplo, estaba leyendo así como que una científica que hizo un descubrimiento, pero el punto es que ella era muy guapa, era rubia, alta, y ponen, mujer guapa, es científica, o sea, como que impresionados de que esté guapa, por todas las mujeres somos bellas y, nos enclasifican como que tenemos que lucir como las que salían en series como la teoría de Big Bang. Y sí hay muchas que lucen así, hay muchas que lucen como yo, hay muchas que lucimos muy diferentes y tenemos mentalidades muy diferentes y gustos muy diferentes.
y es algo que nos clasifican de que debemos de ser de cierta manera y si no lo somos, pues no somos como tan inteligentes como otras o de que nos debemos como lucir masculinas o debemos de actuar un poco más masculinas solo porque nos dedicamos a eso o también como que la misma competencia hombre-mujer, como que los hombres quieren demostrar que pueden más y siempre es como que a la mejor, pues a mí me ha tocado que sí es como que me llega a incomodar hasta cierto punto en los espacios en los que me desenvuelvo, académicos y así, que siempre es como que yo digo algo, pero sabes que yo puedo hacer algo mejor o yo puedo lograr algo más que tú porque pues soy hombre. O también de que, ay, tienes, bueno, pues es evidente que tengo el pelo rosa y siento que es algo que también como que me estereotiparon como que, eres ingeniero y tienes el pelo rosa, o sea, cosas así, comentarios de que, ay, eres guapa y estudias ciencia, o sea, ¿cómo? Y eso también es un tipo de violencia porque nos están como encerrando en una burbuja que nomás existe un tipo de mujer que se dedica a la ciencia y existimos miles, todas somos diferentes. Entonces es algo que creo que se da más de parte de los hombres, sí, pero también de las mujeres, porque pues tampoco podemos negar que existen mujeres con ciertos comportamientos machistas, pero pues eso es precisamente lo que estamos intentando como que hacer, como que romper con estos ciclos, con estos comportamientos, con estas actitudes, pues con nuestro ejemplo de que sí soy mujer, sí soy guapa, porque todas somos guapas, y sí me dedico a la ciencia, y sí estoy haciendo grandes descubrimientos, estoy haciendo esto, y mira, también existe ella y mis compañeras, entonces eh, es algo que debemos todos de aportar, tanto los compañeros hombres, tratar de hacer un espacio más cómodo y ameno a sus compañeras, porque desgraciadamente somos la minoría. O sea, en un salón de 30 personas va a haber 5 mujeres. Ahí en la carrera que yo estoy estudiando, estoy en física, siempre es así, como que en un salón de 30 hay 5. Entonces, debemos de empezar como que a convivir y sin importar género, todas nuestras opiniones son válidas. Todos podemos hacer aportes, todos podemos tener aciertos, todos nos podemos equivocar, eso sí, pero que no sea una cuestión de género, que no sea una cuestión de imagen, que no sea una cuestión de, de que quién es el mejor o si los hombres, mujeres. Entonces, sí, de hecho están aquí comentando en el chat que como docente es la única investigadora de la institución. Es que es algo que desgraciadamente pasa, pero es algo pues lo que estamos tratando de hacer, como que hacernos visibles para que más mujeres pues se estén incorporando pues a nosotras, a nuestro, ajá, a nuestro, a nuestras profesiones y con eso concluyo. Muchas gracias, Ana. Pues sí, creo que nos han encasillado en cómo debemos ser, en cómo tenemos que actuar, cómo debe de ser nuestra manera incluso de hablar, nuestras actitudes, las emociones, incluso también nos las enseñan, ¿no? O sea, nosotras podemos estar tristes y si estamos enojadas, pues infortunadamente hay comentarios como de están en sus días, ¿no? Entonces, sí, nos han vendido la idea de que tenemos que ser como nos indican en lugar de darnos la libertad de ser, de hacer, de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, pues le doy la palabra ahora a la maestra Leti para finalizar con esta pregunta. Muchas gracias, Brenda. Sin lugar a duda, coincido con los planteamientos que hasta ahora las colegas han planteado, porque, bueno, la normalización de las violencias, ¿no? En el espacio escolar como un espacio de poder, pues es lo que en mayor medida tenemos. Y con la idea de no repetir ya los argumentos que ya nos han compartido acá, yo solo quisiera comentarles que en el caso, por ejemplo, de la FES Acatlán, que es en el espacio en el que yo me encuentro, una de las violencias más comunes en el caso de los estudiantes es la violencia en las relaciones amorosas afectivas, ¿no? Es una de las que en mayor medida se da
y que también es una de las que en mayor medida se justifican. Se justifican en esta idea del amor romántico, pero también en esta idea de la modernidad. De así nos llevamos y así nos relacionamos porque nosotros ya somos de otra época y entonces, ¿no? Se confunde esta idea de la equidad y de la igualdad, ¿no? Por estos elementos que te pueden llevar a la violencia. Les pongo un ejemplo muy concreto. Una pareja, ¿no? Están ellos jugando, pero claramente se están golpeando, se están pellizcando, y cuando les preguntamos, porque además eso es antes de un taller, ¿no? Les preguntamos si este tipo de comportamientos serían aceptables en una relación afectiva, nos dicen que sí, que porque la verdad ahora esto de las violencias se ha vuelto una exageración y ahora resulta que todo es violencia. Entonces, me parece que este es un ejemplo de la normalización de las violencias. Y bueno, en el caso de los docentes y de las docentes, me parece que también aquí vale la pena recordar lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que además de dar cuenta de las violencias económicas, sexual, psicológica, ¿no? También nos habla de la trascendencia que es entender la violencia docente. Y la violencia docente que se da pues de manera constante. Les habían comentado hace un momento que doy clases en la maestría en Derecho. Es muy común, desafortunadamente, escuchar que si en particular las mujeres no van vestidas con traje sastre, es decir, con falda, entonces no tienen derecho a entrar a clase. Entonces no se está tomando en cuenta su capacidad cognitiva, sino la forma en la que luce. Pero además no solamente es eso, sino que también hay toda una serie de comentarios que parecen, ¿no? No solo que parecen, sino que se esfuerzan en decir que son graciosos para poder justificar una serie de comportamientos. Como por ejemplo, cuando se les pide la participación a las estudiantes de posgrado, hay comentarios como, ¿te sabes la respuesta o te vas mejor a lavar trastes en posgrado? ¿No? Y en donde las estudiantes y los estudiantes, por esta jerarquía que existe, o también por la normalización de las violencias, no hacen escuchar su voz. Prefieren callarse porque saben que su nota está en juego. Pero al mismo tiempo, al callarse, se está legitimando esta serie de violencias. Entonces, pues bueno, yo me quedaría hasta aquí para poder seguir conversando. Muchas gracias, maestra Leti. Bueno, quisiera que usted me respondiera la siguiente pregunta y después de las demás participantes. ¿Qué recomendaciones de autocuidado les aconsejaría a las mujeres que están viviendo en una situación de violencia en estos espacios? Bueno, entre otras cosas es que se animen a denunciar. Sé que no es una situación sencilla y sé que no siempre hay eco, pero me parece que sí tenemos que trabajar en esta cuestión de la denuncia y al mismo tiempo tejer redes de apoyo, porque me parece que estas son fundamentales para poder llevar a cabo el autocuidado, porque en el caso de las violencias, en muchas ocasiones, las últimas que se dan cuenta de lo que están viviendo son justamente las personas que están en una situación de violencia. Y lo que pasa es que cuando no se cuenta con redes de apoyo y lo que se tiene es el estigma, lo que se tiene es el estereotipo de por qué se queda ahí, ¿no? Entonces, pues me parece que eso no ayuda. Y también otra recomendación es que no dejen sus procesos de atención psicológica. Me parece que eso ha sido fundamental en la vida de muchas personas. En el caso de algunos casos que hemos tenido en la FES Acatlán, nos parece que eso ha hecho la diferencia en términos de el empoderamiento y también del autocuidado de las personas, porque dan cuenta en esos procesos que no es su culpa, que no son responsables y que además no tienen por qué quedarse ahí y que también son dueñas de su vida y eso es parte de su experiencia de vida. Y que bueno, que esta cuestión de ser universitarias, de ser universitarios, pues no los exime o no nos exime de vivir este tipo de situaciones. Y lo que sí es que tenemos la oportunidad
de transformar ese tipo de experiencias. Y bueno, finalmente, pues establecer redes no solamente de apoyo, sino también redes que nos permitan tener la visión de otros mundos, que nos permitan justo, ¿no?, tener este capital cultural más amplio, que nos permitan conocer que hay otras cosas más allá. Porque el espacio escolar es un espacio de poder, pero al mismo tiempo también puede constituirse como un espacio de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Bueno, quisiera que Ana me compartiera a ella qué le recomendaría a las mujeres que están atravesando por una situación de violencia en este tipo de espacios. Bueno, como ya mencionó, como las mujeres somos de minoría, pues verdaderamente practicar la sororidad, practicar esta práctica, unirnos entre nosotras, apoyarnos y no tener miedo pues de hablar. Si estamos experimentando alguna situación de violencia o de acoso, no tener miedo a denunciar. Entonces también nosotras, pues como mujeres, pues buscar el informar a las demás cómo pueden denunciar, ayudarlas a pues superar ese proceso, a recuperarse de lo que hayan vivido y pues en el caso como de lo de que nuestras opiniones pues las invalidan, pues verdaderamente enfrentar lo que está pasando, enfrentar la situación y decir sí, soy mujer, pero mi opinión es igual de válida que la tuya y demostrar pues con básicamente con hechos pues de lo que estamos logrando a pesar pues de nuestro género y a pesar pues de que somos la minoría, de que podemos hacer pues grandes cosas. Y pues básicamente eso, no tener miedo y unirnos entre nosotras. Muchas gracias, Ana. Pues le doy la palabra a la doctora Tania. Gracias, Brenda. Yo quisiera compartirles que esta pregunta me causó mucho ruido. Coincido con lo que ya dijeron la maestra Leticia y la ingeniera Ana, para que se escuche, ¿no? Con todas las letras, porque me hizo pensar en algo que sucedió en la instancia en la que yo laboro. Cuando la pregunta dice qué recomendaciones de autocuidado, ¿no? Aunque entiendo el autocuidado y es fundamental, me lleva a pensar en parte del problema que seguimos enfrentando con la cuestión de la violencia. En mi institución, algo que sucedió frente a las situaciones de violencia que se estaban cada vez enunciando más, empezó a aparecer una serie de recomendaciones para que las mujeres se cuidaran. Por ejemplo, no ir solas al baño, no subir al segundo o tercer piso después de las 8 de la noche. Si ya era muy tarde, procurar salir en compañía de... Y esto que pasó en mi institución no es muy distinto de muchas de las medidas, ¿no?, que en ocasiones terminan generándose en los espacios. Somos nosotras las que tenemos que hacernos cargo de ver cómo vamos a llegar seguras a nuestras casas, de cómo debemos tomar un taxi, Uber o lo que sea, de si le tenemos que avisar a quién. Entonces, aunque entiendo y coincido completamente con lo que están diciendo mis compañeras, quizá parte de lo que tendríamos que estar discutiendo es como el foco moverlo a ¿y qué va a hacer? O sea, el Estado, el mundo, la sociedad, la institución, para que esto no pase, ¿no? Porque incluso muchos programas se siguen encaminando a la atención, sobre todo de las mujeres y las personas que son víctimas de alguna situación de violencia de género, pero poco hay encaminado a promover precisamente una transformación de la estructura ideológica, de las prácticas y de los discursos que sostienen que en el día a día
esto ocurra. Apenas veía en redes de una compañera, una amiga que conozco, y que no es para señalarla, sino más bien es este rebote de lo que quizá muchas a veces vivimos, ¿no? Dice ella, pues ya casi me gradúo de feminista, ¿no? Al 100%, y estoy en una discusión con mi mamá de por qué mi hermano no le deja, o sea, por qué mi mamá no le pide a mi hermano que recoja los trastes o que lave los platos, ¿no? Entonces es una situación que empieza desde casa, pero que habría que reproducir en muchos otros espacios. Sin embargo, hay algo muy potente que estamos haciendo ahorita, que comentábamos antes de empezar el conversatorio, Brenda, que ha sido fundamental y que en estos grupos, en estos conversatorios que les compartía del proyecto, me ha parecido muy poderoso. Y ya lo dijo Ana, ya lo dijo Leti, y me parece que todas lo estamos enunciando, y es la colectividad. Es el hecho de poder unirnos, de entender que esto no es problema de una, de que esto nos atraviesa a todas y, por supuesto, a todos, y que supone, sobre todo también cuando se malcomprende el asunto de sororidad. O sea, sororidad no es que ames y te caigan bien todas las mujeres del mundo mundial, como decimos. Tiene que ver con una decisión política de si, o sea, yo en qué abono si la siguiente vez voy a decir que mi colega está en ese puesto porque seguro se acostó con alguien. Eso es como detener nuestras propias acciones, pensar que cuando yo en casa, yo no soy mamá, pero suponiendo que lo fuera, no le digo a mi hijo que levante los trastes, pero a mi hija sí. Entonces, es un acto que tiene que ver justo con reconocer, con, digamos, hacer este esfuerzo colectivo que supone además dar espacio para todos estos, lo decíamos hace un año y lo reitero hoy, la fuerza que tiene decir yo te creo, yo sí te creo, o lo que decía Ale, no más Matilde, ¿no? Matildas, si nos toca una, nos toca todas. Eso me parece que hoy es indispensable y que algo que pasaba en estos conversatorios, y también me parece fundamental, ya lo decía la maestra Leti, es que a veces se vuelve muy difícil reconocer las situaciones de violencia, y compartía alguna colega cómo fue gracias a las estudiantes que pudo reflexionar en la violencia, por ejemplo, que estaba ella viviendo. Y eso me hace pensar en lo mucho que necesitamos trabajar para construir puentes entre nosotras, entre las generaciones, entre nuestras diversidades. El patriarcado nos gana batallas cuando cuando sostenemos y alimentamos un montón de disputas que nos alejan de este objetivo en cuanto a erradicar la violencia. Entonces, bueno, quería compartirles eso porque me hizo pensar muchísimo en sí, nosotras tenemos que hacer cosas, pero este no es un problema de y por nosotras en sentido exclusivo o estricto. Muchas gracias, doctora. Pues Ale, te cedo la palabra. Gracias. La verdad me parece un poco incluso triste que tengamos que dar recomendaciones de autocuidado para mujeres en espacios académicos. Lo ideal claramente sería que pues, los hombres dejaran de vivir en el contexto patriarcal y dejar de abusar de las mujeres, ¿no? Sería lo que a todas nos encantaría. No debería suceder desde la raíz, pero pues hay que recordar que, con lástima, que ni los estudios, ni la cultura científica, ni los reconocimientos académicos eximen a nadie de ejercer violencia hacia otras y a otros, especialmente contra las mujeres. Dejar de dar consejos y empezar a señalar las actitudes machistas, violentas, empezar a criminalizar más el acoso, sería lo ideal en un futuro. Pero sabemos, pues, que no vivimos en ese futuro del que estoy hablando, ¿no? Precisamente hace poco escuchaba sobre tristes casos de abuso sexual en posgrados y me daba tristeza pensar que no estamos seguras ni siquiera en nuestros laboratorios, que muchos y muchas describimos como nuestro segundo hogar, ¿no? Es difícil identificar a potenciales agresores porque la mayoría se presentan en un inicio como amigos, como compañeros, como novios, como gente de confiar. Y sonará tremendo, pero mi madre siempre decía que el verdadero peligro
inicia en el momento en el que dejamos de tener miedo, en el que dejamos de tener precauciones. Y con miedo no me refiero al caso, al temor real, ¿no? Sino a la precaución que tenemos que tener en todo momento. Siempre alerta, siempre confiando en el instinto. Que no nos dé miedo reaccionar, pararse derecha, tomar aire, alzar la cabeza ante situaciones de acoso, porque muchas veces nos harán sentir pequeñas, nos harán sentir sin valor. Y si te sucede, tener la seguridad de que habrá mujeres que decidirán apoyarte en el proceso de denuncia, ¿no? Cada día, como decíamos, como decían mis compañeras en este momento, cada día las redes de sororidad, de apoyo, están siendo más evidentes, están siendo más visibles en todos los casos, especialmente pues en el área académica. Y pues quedarnos calladas, para ellos, ojo, para ellos, es darles la razón, ¿no? El por qué no denunciaste, el por qué no dijiste desde un inicio. La gente no entiende, los hombres no entienden que denunciar abusos, que denunciar acosos es difícil para nosotras, porque se nos ha señalado por denunciar. Sé que a veces es terriblemente desmotivante observar que las denuncias, incluso en instituciones, no solamente en universidades, sino pues a nivel nacional, a nivel internacional, las denuncias son ineficientes, no proceden y hasta a veces terminan provocándonos más problemas a nosotras como como persona que denuncia, como mujer que denuncia. Y esto sucede y se intensifica especialmente en una posición de alumna, ¿no? Una posición en la cual hay un sesgo de poder. Yo hablo desde la visión de alumna, ¿no? Que es en la que me encuentro. Pero pues estas pequeñas acciones, el empezar a hablar, a alzar la voz como nosotros estamos haciendo ahora mismo, el empezar a denunciar con cada vez menos miedo, el empezar a generar redes de apoyo, como comentaban mis compañeras. Todo esto va a hacer que ladrillito tras ladrillito, a las personas que acosan, a las personas que violentan, se les parezca más difícil hacerlo en un futuro. Así que, pues coincido con lo que dicen todas y me parece algo muy bonito, algo muy bello, en que precisamente el generar redes de apoyo sea lo más importante en estos momentos. Así que, pues, ya. Muchas gracias, Ale. Y bueno, ya para finalizar esta ronda de preguntas y dar pie a los comentarios y preguntas que tenemos en Facebook y Zoom, brevemente, ¿cuál es el panorama que ustedes consideran podremos vislumbrar en 10 años en materia de derecho de las mujeres? Ana, te cedo la palabra. Creo que habrá grandes avances porque estamos viendo que ahora el feminismo es verdaderamente un movimiento que muchas nos estamos pues comprometiendo y siendo parte de, obviamente, tal vez obviamente no somos todas, pero sí somos muchas y me atrevería a decir que de las jóvenes somos la mayoría porque pues va a venir, pues es un cambio generacional que se está provocando, que estamos verdaderamente trabajando con una perspectiva feminista. Entonces, estamos pues reclamando todos aquellos espacios que por la misma historia patriarcal nos fueron arrebatados. Estamos pues dando a conocernos nuestras historias y nuestros logros. Entonces, espero va a ser positivo y eso es todo. Muchas gracias. Ale, ¿tú qué piensas que pasará en 10 años? Pues bueno, en materia de derecho, yo creo que hay ponentes en la mesa que hablarían muchísimo, con más detalle, de una manera mucho más detallada, pero pues yo personalmente tengo muchísimas esperanzas. Todos los días veo a más mujeres alzar la voz, a más mujeres en puestos de poder, no solamente dentro de la ciencia, sino pues a nivel nacional, a más mujeres criticando y analizando nuestros contextos políticos, nuestros contextos científicos, no solamente desde las experiencias personales, sino también desde las experiencias colectivas. Y todos los días amanezco en un mundo en el que las mujeres tienen menos miedo de gritar y menos miedo de salir adelante de esta manera. He visto cambios últimamente que van a pequeños pasos de gigante. Aún necesitamos muchísimas mujeres ahí arriba que sepan cómo es vivir acá abajo, ¿no? Suena chistoso, bueno, vivir acá abajo. Que en la ciencia somos muy diversas.
que yo soy muy orgullosa de mis compañeras de lucha, porque para la mujer todos los días es una lucha, especialmente para la mujer en la ciencia, que no solamente lucha desde su trinchera de mujer, sino desde la trinchera académica. No solo contra los contextos que nos mantienen en cajitas de cristal, pues, sino contra pues, todas las instituciones académicas que siguen manejándose de manera patriarcalizada, como comentaban. A escala global, desafortunadamente los hombres siguen superando a las mujeres en número, en número, pero en lo relativo yo veo un panorama bastante favorable. Así que pues en 10 años yo espero ver políticas y espero ver pues un panorama mucho más favorable para nosotras, no solamente como mujeres, sino también como mujeres en la ciencia. Muchas gracias, Ale. Maestra Leti, ¿usted qué piensa que pasará en 10 años? Pues mira, a mí me gustaría dar mi respuesta en dos sentidos, en el terreno de la esperanza y en el terreno de lo que veo hoy día. No podemos dejar de lado que de acuerdo con los resultados de la ONU, resultado de la pandemia, hemos retrocedido 10 años en materia educativa, en el caso de las mujeres. Tengo claro que los derechos se logran, ¿no? Y los derechos, pues hay que ejercerlos para que estos puedan ser una realidad. Me parece que más que tener una visión, ¿no? O más que dar una respuesta de a 10 años, yo lo que podría decir es que la pandemia no sea el espacio que nos haga retroceder en derechos. Y pongo ejemplos porque en este sentido el trabajo en casa ha resultado no solo una doble, sino una triple carga, en particular para las mujeres, porque a las mujeres se les han dejado las labores de cuidado, las labores de la enseñanza. Y en términos académicos, hoy vemos que, por ejemplo, en términos de productividad, pues las mujeres han tenido un porcentaje importantísimo de retroceso, pero no es por falta de capacidad, sino es por la condición y situación en las que están envueltas. Entonces, me encantaría, ¿no?, que en 10 años esta pandemia, en lugar de ser un problema, haya sido una oportunidad. Pero me parece que no podemos dejar de lado lo que está sucediendo. Entonces, pues solo me quedo con la idea de que los derechos hay que ejercerlos todos los días para que no perdamos lo ganado. Muchas gracias, maestra Leti. Bueno, doctora Tania, ¿usted qué opina? ¿Qué pasará en 10 años? Tenía mucho temor de contestar esta pregunta. Leti lo dijo de maravilla, ¿no? Creo que es eso, creo que hay como por lo menos dos posibilidades. Uno es dejarme sentir y apapachar por la esperanza que escucho en Ale y Ana, que me parece muy valiosa, que está esa potencia y esa posibilidad de creer en los cambios, en lo que están haciendo. Y hace tiempo lo hablaba con mi colega, la doctora Olivia Tena, que está aquí, Olivia Tena Guerrero, porque también hay que enunciar a nuestras madres mientras esta situación de los apellidos no se arregle. Y es que pues necesitamos que sea una cuestión de cooperación, porque quizá las más grandes en experiencia, pues eso, tenemos un poco de experiencia en algo, pero las jóvenes tienen ímpetu, tienen fuerza, ¿no? Tienen muchas cosas que a veces nosotras en el proceso se nos va agotando. Yo coincidiría con Leti que hay un gran reto en materia de derechos, y es que sin duda la violencia contra las mujeres es uno de los obstáculos más importantes que está señalado por la ONU y en general por todos los organismos internacionales que dan cuenta de las dificultades que las mujeres enfrentamos en el mundo, porque la violencia atenta contra nuestro bienestar en todos los sentidos, imposibilita que devengamos como seres autónomos. Hoy por hoy, aunque haya una ley que abone a una vida libre de violencia, eso no es una realidad. Y ya no solo se sitúa en el escenario académico y de investigación, sino que tiene que ver con que hoy por hoy, y como bien lo decía Leti, incluso en el escenario del hogar, pues se hace evidente, y eso es un hecho, que a raíz de la pandemia incrementaron las cifras de violencia de género en los espacios
en los hogares, en las familias, que la situación de estas cargas laborales, de ahora resulta que entonces las mujeres también están haciendo frente no solo a lo que ya hacían, sus trabajos remunerados, los trabajos de cuidado y crianza, pero además ahora los trabajos que supone ser las maestras no pagadas de sus hijos e hijas en la casa, más las enfermeras de los enfermos, enfermas, más las cuidadoras, o sea, como más las todo. Entonces, en 10 años no sé la respuesta. Lo que me queda claro es que hoy tenemos que seguir trabajando, es que hoy tenemos que seguir exigiendo poder vivir una vida en la cual se nos respete y se reconozca nuestra valía. Y quiero decir algo, no somos minoría. De hecho, somos más del 50% de la población en el mundo. No somos minoría. Y quizá algo muy importante es empezar también a reconocer que para poder acceder a este proceso de empoderamiento se requiere, ya lo decían Ana y Ale, tener esa posibilidad en nuestro imaginario, o sea, no solo en lo real, que es importante, sino también la posibilidad de pensarnos y de creernos que podemos estar en una realidad diferente. Y sin duda sí requerimos de un trabajo en donde también se involucren la otra parte, ¿no? El resto de la humanidad, y entendiendo que esta lucha no es para y por las mujeres, tiene que ver con transformar una serie de prácticas y de situaciones que han demeritado nuestra calidad de vida. Y un hecho contundente a propósito de COVID es lo que ha implicado la pandemia para los varones. Si bien hay elementos asociados a la condición sexuada, lo que se explica desde un análisis de género es que parte de esas condiciones fisiológicas con las que se encuentran los varones cuando llega el tema de COVID, son resultado del aprendizaje de los modelos de masculinidad hegemónica. Y junto con la idea de ser invencibles, inmortales e invulnerables, propicia el que no haya un autocuidado. Entonces, no es de 10 años, es de ahorita que necesitamos trabajar para sostener lo que tenemos, para compensar estos retrocesos y para evitar que haya más retrocesos. Muchas gracias por la escucha y por la invitación. Gracias, doctora Tania. Bueno, pues realmente sí es un gran tema, un tema que pues justo esta pandemia hizo que salieran muchas más violencias, ¿no? Muchísimas más cargas para las mujeres, sobre todo como lo comentaba Ale al inicio, ¿no? Tenemos pues este estereotipo, esta etiqueta del cuidado, ¿no? Del cuidado hacia los otros. Y pues eso se ha visto durante la pandemia, ¿no? Que por lo regular, o más bien en la mayoría de veces somos nosotras quienes estamos al cuidado o son ellas quienes están al cuidado de alguien más, ya sea por enfermedad, ya sea por alimento, ya sea porque tienen que estar al tanto de los pequeños, ¿no? De las infancias. Entonces, pues sí, realmente es un tema que pues hay mucho que trabajar, pero con todas estas reuniones, estas actividades, pues probablemente cada uno de nosotros, cada una de nosotras y cada uno de ellos que estén escuchando esta conversación, pues pueda empezar a reflexionar, ¿no? De sembrarles esa pequeña semillita de qué estoy haciendo yo ahorita y qué voy a hacer mañana, ¿no? O qué he hecho antes, ¿no? Bueno, voy a proceder a leer algunos comentarios y preguntas de las redes sociales. En Facebook, Ángeles Pisa nos pregunta, ¿y qué tal las microviolencias verbales, ya sean de género, de discriminación racial o cultural también? Y hace un comentario completamente de acuerdo con Ana. Las mujeres STEAM tenemos que negociar nuestros roles en la ciencia e investigación. ¿Quién quiera responder esta pregunta? Yo solo diría algo, solo que se me olvidó. Es que comentó algo sobre
puedes decir rápido la primera parte? Algo se me fue, perdónenme. Claro, claro, sí, doctora. ¿Y qué Me tal dio las COVID. no. ¿Y qué tal las microviolencias verbales, ya sean de Ah, género, ya, de gracias, ya discriminación con racial o eso. cultural? Ya, que no hay microviolencias, no hay micromachismos. El machismo y la violencia es, lo que pasa es que, claro, ahí ya lo decía también Ale cuando empezamos a hablar, de pronto en el iceberg de la violencia de género vemos los feminicidios, vemos la violencia física, pero se nos olvida o se desdibuja toda la estructura que hay abajo, que tiene que ver precisamente desde toda esta cuestión sexista, los chistes, las bromas, el tipo de publicidad, y a lo que voy es que entonces esta cuestión verbal no es microviolencia, sino al final constituye una violencia, y digo esto de los micromachismos porque más bien se van editando, van apareciendo formas ad hoc a las posibilidades que hoy se tienen, incluidas las redes, ¿no? Les pongo un ejemplo concretito. En el consultorio me llegan muchos chicos y chicas jóvenes diciendo que pues tienen la clave de su celular y entran a ver Facebook y entran a ver todo lo de la pareja. Me queda claro que por lo menos hace unos 20 años yo no me hubiera imaginado en una situación en donde pasara esto en una relación, ¿no? Y mucho menos atendiendo, porque no sabía que iba a ser psicóloga ni demás, atendiendo por esta razón. Pero a lo que voy es que detrás de lo que cuando los chicos, las chicas lo apalabran como es que tiene que ver con una forma de ser transparentes, de ser honestos, honestas, de pronto no se dan cuenta de la lógica patriarcal y de control que hay detrás de todo eso, ¿no? Y que entonces resulta que está la cuestión de tratar de controlar y celar o decirle a una chica, por ejemplo, el novio a la chica, es que te ves tan guapa con esa minifalda que prefiero solo verte yo. Y entonces la chica, no, bueno, así soñada de, wow, ¿no? Qué increíble. Y pues no, resulta que ahí está como un caldito de cultivo para una cuestión que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, un poco mi invitación es quitémosle el micro. Ahí está. Y no importa si es verbal, si es física, si es A o es B, ahí está. Y su base sigue siendo la misma. Una lógica muy particular de pensar a las personas desde esta diferencia y esta construcción de género que tenemos que erradicar. Gracias, doctora Tania. También Emma Aguilar Pinto nos comenta en Facebook, justo lo que comenta Tania está abordado en un libro en el que soy coautora. La aparente tersura de la academia es en realidad un espacio de poder, de intereses políticos y que permea sobre la producción de grupos de conocimiento y en las posibilidades de publicación y difusión de trabajos. Y bueno, pregunta Que nos también comparta el libro para leerlo, por favor. Sí, justo a Meyali Goya le pregunta que en dónde puede conseguir el libro. Si está escuchándonos, Emma, por favor, ¿nos puedes escribir en Facebook dónde lo podemos conseguir, por favor? A ver, estoy viendo los otros comentarios. Mira, ya respondió. El libro se llama Deshilando la madeja. Algunos ¿Está en la red? siglos en Gracias. Librería Virtual del Colegio Mexiquense. Bueno, el libro es Deshilando la madeja, algunos hilos en la rama de la institucionalización del género. Y también comenta Emma Aguilar que eso es fundamental. La otra es compañera, no rival. Y pues al parecer son todos los comentarios de Facebook. Tenemos otro comentario de Irene Vallejo. Gracias por crear espacios de conversación para mujeres apoyando mujeres. Muchas felicidades. Gracias a ti, Irene, por estar aquí con nosotras. Y pues
Vendrán más charlas y sobre todo esperamos que te haya gustado este espacio. También si tienes alguna pregunta, pues la puedes realizar para que aquí nuestras ponentes te la respondan. Isela Muñoz comenta, de acuerdo con generar redes de apoyo. Sí, las redes de apoyo son fundamentales. Bueno, hasta cierto punto hay momentos donde, bueno, yo escuchaba a esta Ana, decía, es que me llevo mejor con hombres, ¿no? Y hasta cierto punto en particular a mí me pasaba lo mismo, como que me llevaba mucho mejor con los hombres y hubo un momento donde vi tantas violencias que se ejercían hacia otras mujeres y hacia mí que pues no tenía redes de apoyo, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy complicado atravesar por eso, pero al final pues he logrado y espero que todas en algún momento lo podamos hacer, he logrado construir muchas redes de apoyo que hasta el momento pues ahí siguen. Y bueno, ahora me voy a ir con los Brenda, comentarios de... quizá lo que quisiera decir con esto que comentas es que sí, es verdad, las mujeres tenemos que hacer mucha chamba. O sea, yo recuerdo mi estar por la Facultad de Psicología y recuerdo en un baño de mujeres escuchar a un par de tutoras diciendo, pues si a nosotras nos costó trabajo, ¿por qué a ellas no? Entonces sí, tenemos que hacer mucha chamba, pero me parece que precisamente desde el feminismo es la invitación a ser conscientes cómo es que hemos llegado a esos desencuentros. Entender que no es, que a veces esa sensación que apalabramos como envidia, celos, críticas y descalificaciones entre nosotras, está fundamentado en esta misma lógica patriarcal y que por eso es que colegas como Marcela Lagarde hablan de la sororidad como un proyecto político, porque supone una decisión consciente. Yo les comparto brevemente, ¿no? En las pérdidas y abandonos que una tiene que ir haciendo en la vida cuando va siendo más consciente. Por ejemplo, me recuerdo primero pensando de, bueno, pues ya no voy a contar chistes, ¿no? Chistes sexistas que quizá yo no sabía hace mucho tiempo que tenían esa lógica, pero luego avanzando más fue como en ningún espacio me voy a permitir hablar de ninguna colega o mujer para criticarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, son como cuestiones que son decisiones y que tienen que ver con una postura política también, que tienen que ver con cómo desmantelar este sistema que nos lleva a esa enemistad. Sí, yo coincido totalmente con lo que plantea Tania, porque me parece que es bien importante la construcción, ¿no?, de la conciencia de género que cada una de nosotros puede ir haciendo, porque si no, pues podemos otra vez reproducir los estereotipos y que a veces, ¿no?, no damos cuenta desde dónde se están generando. Entonces, creo que cuando también hace un momento, me parece que también la doctora Tania era quien nos lo proponía, era que hay que entender qué significa esto de la sororidad, que la sororidad, y ya lo decía ella muy bien, no significa que absolutamente todas vamos a ser súper amigas, pero lo que sí significa es que yo no voy a ser quien va a discriminar, a quien va a criticar, a quien va a lapidar a otra mujer. No voy a tomar ese papel porque además tiene que ver justamente con una posición ética, política, ¿no?, que además tiene que ver con reconocer y poner en acción mi conciencia de género. Creo que uno de los grandes aportes de la perspectiva de género feminista es ponernos esos lentes que nos permitan mirar aquello que ha sido invisibilizado. Y que cuando nos los ponemos y nos damos cuenta de estos procesos de lo cotidiano, pues es ahí en donde podemos ir haciendo esas transformaciones y en donde no damos por hecho las cosas, sino nos preguntamos el por qué. Entonces, pues bueno, me quedaría hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, voy a leer los comentarios que están en Zoom. Al parecer el primero ya se respondió durante la charla. Me voy a ir con el de María Cristina López Méndez.
Esto que están comentando es muy preocupante, pues yo he recibido correos hostiles de parte de un compañero y desgraciadamente ex mentor. Y en parte es por la envidia o egoísmo, además por verme sola en la institución por ser mujer, y dichas palabras por parte de él sí me han afectado. Exactamente, yo como docente investigadora soy minoría, soy la única por ahora en la institución. Víctor Rocha Ramírez comenta: felicidades a todas, ¿cómo llegamos a esto? Si solo existiera el respeto hacia todos, he tratado de aprender, entender y participar para lograr una igualdad. En este camino encuentro esfuerzo que es más de ustedes como mujeres o de otras preferencias sexuales que de todos. Los hombres estamos al margen, no participamos y parece que no hacemos nada. Los hombres somos los que más tenemos que cambiar. Mientras sigamos en este camino, me parece más una confrontación. Pregunta: ¿cómo incluir a la mayoría de los hombres en este cambio desde su punto de vista, para que este cambio impostergable se dé y no sea un esfuerzo mayoritariamente de mujeres? Yo quiero ¿Alguien? responder. Okay. Siento a los hombres no se les debe de que incluir como tal en el movimiento feminista, porque definitivamente es un movimiento que no les pertenece. Pero el primer paso como hombre es darte cuenta tú del privilegio que tienes, como en todo. Si tú, si, una frase muy famosa es de que si el derecho que tienes no lo tienen todos, no es un derecho, es un privilegio. Entonces los hombres deben darse pues cuenta primeramente que nada de la posición en la que están y asumir la responsabilidad de deslindarse de esa misma estructura de la que ya vienen siendo parte desde generaciones y generaciones y generaciones, deslindarse de todas actitudes machistas que tienen y no justificarse con el hecho de soy hombre, así me criaron, tengo un papá machista, por eso soy así, o es que así se me escuela, y que ellos se den cuenta, del privilegio que tienen y deslindarse de él. Es de la mejor manera de la que pueden ellos aportar, porque no existen los aliados, no existen los aliados feministas, porque el aliado de una puede ser el agresor de otra, entonces por eso mismo no es como tal incluirlos, sino que ellos se comprometan desde su, desde sus actitudes y desde sus comportamientos a no hacer las cosas como, como las les enseñaron a hacerlas, pues. Y limitar, y como ya había dicho anteriormente, el hacer el espacio más cómodo para sus compañeras mujeres, el hacerlo más, hacerlas sentir pues que son parte de ahí, que son iguales que ellos y que sus opiniones también son válidas. Gracias, Ana. ¿Alguien más quisiera comentar algo respecto a esta pregunta? A mí me gustaría invitar a la doctora Olivia Tena, que está aquí. Quisiera muchísimo Sí. escuchar su opinión en esto en particular, frente a lo que dijo Ana y la pregunta. Oli, ¿andas por ahí? Perdón por Sí, molestar. no hay problema. No sé si está por ahí, a lo mejor ya está ocupada, no lo sé. Es que, bueno, ella trabaja con el tema de masculinidades, entonces creo que tendría una respuesta muy importante, pero a lo Buenas mejor ya no noches. es. Quería participar. Mucho gusto. Mi nombre es Lucrecia Vicente. Un poco les mencionaba ahí de que, bueno, en el caso yo estoy aquí de Guatemala, gracias a Olivia también que nos invitó a participar y que justamente de lo que mencionaban ustedes sobre las redes. Un poco mi experiencia es que trabajé desde las organizaciones de feministas en Guatemala, ya más de 4 décadas aquí en Guatemala, y pues he convergido en la cooperación y actualmente en la academia. Y un poco de las acciones que nuevamente estamos haciendo en la Universidad de San Carlos pasa por ese proceso de atención y de ir formalizando la atención. Y una de las acciones ahorita cabalmente con Olivia, que por eso ahí nos hemos venido conociendo ya un par de años, son las redes, espacios académicos para el estudio, análisis, discusión, pero también la incidencia.
Y en este caso, estoy también ahorita en otro proceso en una red latinoamericana contra el acoso y hostigamiento sexual. Cabalmente se está constituyendo, se está consolidando, por eso y a futuro pues ya nos quedan el enlace para hacerles la invitación para que sean parte de este proceso, porque va a haber un segundo congreso a nivel internacional que estamos ahí coordinando con Fundación Justicia y Género, ¿verdad? Entonces también ahí se está gestando este proceso. Entonces, definitivamente, me encanta mucho lo que ustedes decían y de lo que yo atendí por varios años y trabajo en el modelo de atención integral. Algo que también se nos va olvidando. Uno, claro que el empoderamiento de las mujeres va a tomar conciencia, obvio, yo soy psicóloga, pero también la otra cuestión es cómo formalizarse, deconstruirse, es todo un proceso complejo, ¿no? Y lo otro tiene que ver también no solo con las víctimas, sino quienes atienden a las víctimas. Para mí es transversal la experiencia que tuve en la coordinación del modelo de atención integral, ¿verdad? ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Quiénes atienden a los que atienden, no? Y la otra cuestión que ustedes decían acá, que me parece que la doctora Tania lo hacía y yo lo he hecho y ha costado un poco, es cómo tender esos puentes intergeneracionales, ¿sí? Porque yo creo que ahí es donde se va conformando la genealogía, que es vital, y tener historia, quiénes han estado antes de mí, ¿verdad? Un poco para fortalecer lo de el movimiento feminista, definitivamente eso es imperante. La otra cuestión que mencionaban, y que eso sí digo yo que va de la mano, de las que ya somos feministas y de las que sí hemos trabajado, el proceso de construcción, bueno, ser coherente, ser psicóloga y con trabajar eso mismo no ha sido fácil, pero sí se hace. Pero las otras que no lo son y que cuesta, porque de construir, recuérdense que estamos en un sistema patriarcal y todas las estructuras están consolidadas desde el patriarcado, ¿verdad? Entonces eso es bien complejo también, ir deconstruyéndola y cómo vamos haciendo ese grano de arena. Algo que me interesó también era cómo nosotras, algunas feministas, desde las parejas empezamos aquí en Guatemala, y que al compañero exhorto que también pueda buscar ahí, el grupo Cantera de Nicaragua, que es un producto de toda esa lucha de las masculinizaciones, de esa deconstrucción en los hombres, porque pues muchos de esos talleres los recibimos aquí en Guatemala y empezamos a empujar también las feministas. Pero algo también, ¿por qué nos siguen cargando la responsabilidad que todo lo tenemos que hacer nosotras para deconstruirnos nosotras, conformar la lucha, ver eso y encima apoyar a los hombres, a nuestras parejas, a que ellos también hagan lo suyo? No, es una responsabilidad individual y luego se hace colectivo, porque así empezamos nosotros, ¿verdad? Abriendo brecha y asumir cada quien lo que le corresponde. No cargarme a mí, ¿verdad? De que yo sea la responsable, porque es duplicar esfuerzos. Yo creo que esa es la parte. Y lo otro, la verdad, creo que estos espacios sí hay que seguirlos consolidando, promoviendo desde diferentes disciplinas, ¿verdad? Que eso es otra parte, que nutre también. Y en ese intercambio, que me parece muy rico también porque vamos aprendiendo cada día. Yo realmente le agradezco a Olivia porque este fue un regalo el día de hoy y también me permite seguir llevando formación, conocimientos e iniciativas a otros espacios en los cuales estoy y que yo espero a futuro poder compartirles también, de seguir haciendo esas redes, estos lazos. Hay mucho todavía por hacer, ¿verdad? Se nos hace cuesta arriba ahorita más con lo de la pandemia. Muchas gracias, felicitaciones. Sí, a mí me gustaría. Muchas gracias, Lucrecia, y no sabes el gusto que me da verte. Espero que pronto repitamos un encuentro como este, y ya en persona, y tocarnos, abrazarnos. Están tocando un punto, desde mi punto de vista, súper importante, que es el tema de las masculinidades. Tiene muchos años, cuando todavía esto era políticamente incorrecto al interior del feminismo, que yo empecé a trabajar más y a reflexionar, más que a trabajar, a reflexionar mucho sobre las masculinidades. Y yo recibí muchas críticas, amigas, ¿no? Y realmente lo digo en serio, amigas, porque si es de amigas mías feministas, porque me decían que no teníamos nosotros que trabajar masculinidades, eso, que se deconstruyan ellos por su cuenta, un poco lo que pone en el punto Lucrecia, que hay que ver qué quiere decir, ¿no? Y que las investigaciones ellos no tenían que estar, porque nuestro objetivo político era el bienestar de las mujeres. Eso me ha hecho tanto ruido muchos años, entonces me puse a escribir lo que yo sé hacer, que es escribir, investigar, pensar, reflexionar, pues es mi chamba. Es mi chamba, y dije, pues voy a hacer mi chamba para entender de qué estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años, cuando iniciaba el siglo,
o un poquito a finales del siglo XX. Yo soy muy mayor. Mientras las escuchaba, ya me logré registrar, por cierto, en mi vacuna, para que me vacune. Pues las escuchaba, dije, intento, ya lo logré. Pero lo que yo puedo decir es que sí nos toca. Hay que ver de qué manera, pero sí nos toca. No nos toca apapacharlos, no nos toca estar para lo que ellos nos digan, no nos tocan esas cosas. Pero yo lo que les puedo decir por experiencia, porque a mí ya me identifican como una estudiosa de la masculinidad, ¿no? Los hombres que trabajan masculinidad ya me invitan a sus foros y me invitan a sus cosas, y los escucho decir muchas cosas que son muy incorrectas y que ellos no se dan cuenta. Hoy lo platicábamos Tania y yo, ¿no? En relación a otro tema, ¿no? Pero decíamos cómo los hombres, en una reflexión epistemológica que hacíamos, decíamos cómo los hombres que investigan hombres o que trabajan hombres no se dan cuenta de mucho machismo encubierto. Por más que tengan a veces la buena intención, no lo ven. Por eso es que ellos se niegan a reconocer que ejercen violencia. Pero ¿en qué momento es violencia? ¿En qué momento esto es acoso? Dicen ellos, ¿no? Pero ¿cómo si yo soy bien buena onda soy aliado de ustedes y lo están haciendo? Entonces, si no hay una mujer, y yo sí aquí no quiero ser esencialista, pero alguien que ha sido socializada desde el patriarcado en una posición de dominio sobre nosotras, somos las que tenemos que estar allí, ¿sí? Cuando tenemos ya una reflexión feminista y que estamos viendo cosas que antes no veíamos, tampoco nosotras, ¿se acuerdan? ¿Sí? Antes no las veíamos, como dijo Tania ahorita, ¿no? El chiste machín, el estar hablando de las amigas. Nunca pensamos que eso era violencia que nos caía también a nosotras. Y lo hicimos todas, yo creo, ¿eh? Todas lo hemos hecho, ¿sí? Hasta que nos van cayendo 20 y que nunca terminamos. Nos caen 20 todos los días. Yo todos los días me cacho y me trato de corregir y trato esta parte de no criticar, ahorita que estamos en elecciones, o sea, no hacer un comentario horrible contra una política, aunque sea panista en las redes, aunque sea panista. Yo puedo argumentar sobre el contenido, pero no sobre las personas. Y perdón si hay alguna panista aquí que no lo creo, pero se me chisporroteó la postura política, pero sí, porque son muchos antiderechos y anticosas, ¿no? Entonces hay que argumentar por nuestros objetivos, pero no por las personas, no por mujeres, no descalificar mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir, que sí, nos toca hasta cierto punto, no hacerles la tarea, porque yo creo que es a lo que se refiere mucho Lucrecia, ¿no? Les hemos hecho la tarea, como ustedes mismas estaban señalando, me encantó, que dicen, nos dimos cuenta que desde la primaria les hacemos la tarea, en la secundaria, en la prepa les hemos hecho la tarea porque hacen puras porquerías. Cuando hay mujeres hacen porquerías para que las corrijamos nosotras, ¿no? Y ahora ellos quieren que les hagamos la tarea de la masculinidad. No somos sus manos de obra, no, eso no somos, pero sí tenemos que señalar, ¿sí? Yo te estoy en un grupo como asesora, y como asesora me gusta, un grupo que están trabajando todo un proyecto de masculinidades de la coordinación de igualdad. Entonces, me invitaron, tengo un trabajo hasta acá, pero dije, pues claro que sí estoy, pero claro, yo tengo que corregirles la plana, y cada vez que nos reunimos, corrijo la plana, de verdad, hay muchas cosas que corregir la plana, porque los hombres, perdón, pero incluso los más aliados, y tengo muchos amigos que quiero mucho, los más aliados, se los he dicho a ellos en foros, en eventos, les cuesta mucho trabajo dejar de mirarse el ombligo, por no decir más abajo. De verdad. Se dan cuerdas solitos, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que diga, basta, así no es, ¿no? No están mirando esto, pero sin que arrastremos el lápiz nosotras, ¿no? Eso sí no tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, Lucrecia supongo que se refiere a eso. Ellos tienen que hacer su trabajo de deconstrucción, pero cuando ellos estén trabajando públicamente, ¿sí? Porque además son mucho más escuchados que nosotras, tenemos que estar ahí junto nosotras, ahí junto, corrigiéndoles la plana. Y un hombre que diga que es aliado feminista, tiene que permitir que se le corrija la plana. Si no, entonces nada más está aprovechando espacios académicos o políticos para tratar de crecer. Si no se deja corregir la plana por una feminista, no es un aliado. Tiene que estar abierto. Por eso a mí cuando me invitaron a estar en ese grupo como asesora, dije, wow, o sea, parece que sí tienen ganas de que les corrija la plana porque ya me conocen, que no todo el mundo ve en un tono y cuando yo tomo la palabra les pongo otro tono, ¿no? Ni hablar. Y yo creo que eso nos toca hacer.
Eso nos toca hacer, queridas, y ser muy sororales, muy horizontales, no hablar de estas diferencias que en estos nuevos tiempos creo que nos separan mucho, estas diferencias generacionales, que si adultocéntricas, que si jovencéntricas, que si... No, hombre, pues somos feministas, trabajemos que cada vez seamos más cercanas, sin medirnos el feminismo y criticarnos, porque este es feminista y sin embargo defendió tal política y tal otra, ¿no? Bueno, o sea, todo el mundo, nadie sabe lo que significa estar en un puesto, parada en un puesto de poder, tomando decisiones frente a un grupo de hombres con toda la violencia patriarcal encima. Entonces, hablemos con la gente así cara a cara, ¿no? Con las mujeres cara a cara y no las descalifiquemos públicamente. Eso yo no lo aprendí sola, lo aprendí con Marcela Lagarde en su experiencia como diputada. Marcela Lagarde, que tengo el gusto de tenerla, de haberla tenido cerca mucho tiempo, como amiga, como maestra, como mentora, alguna vez incluso tomando cafecito, que ella dice, es que mi experiencia más importante como diputada, ¿sí? Que además a nadie defraudó, ¿no? Tenemos la ley de acceso gracias a ella. Dice, yo lo que tuve que hacer es, cuando una mujer pasaba a tribuna, yo jamás levantaba la mano para decir fuera Margarita Zavala o quien fuera, ¿sí? Si yo quería decirle algo, me esperaba que bajara y me acercaba y se lo decía a ella, ¿sí? Y de manera muy respetuosa y horizontal, lo que yo pensaba de la postura. Y de esa manera logró hacer un montón de acuerdos entre mujeres para lograr sacar la ley, porque no se puso Marcela en la posición de competir en términos políticos, sino de buscar acuerdos, incluso entre personas no opositoras. Como dice Tania, perdón que ya me estoy extendiendo, pero ¿para qué me dan la palabra si ya me conocen, Tania? Como dice Tania, ser sorora no significa ser amigas. Y Marcelo lo tiene escrito también. Ser sorora no significa ser amigas. Eso no es ser sorora, ¿no? Yo puedo no ser amiga, o Marcela no haber sido amiga de Margarita Zavala, y sin embargo no va a levantar la mano en la Cámara de Diputados para descalificarla. Pero sí se va a acercar con ella y va a ver, Margarita, platiquemos. Eso es ser sorora. Eso es ser sorora, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso es lo que me dieron ganas de decirles todo el tiempo que les he estado escuchando, y las felicito por este espacio, ha sido una ricura, y mira a Lucrecia, Tania, a todas ustedes, escucharlas hablar de experiencias y con esta libertad, ¿no?, que tenemos de hablar hoy en día. Bueno, es un espacio que me está encantando. Muchísimas gracias, Tania, por darme la palabra. Bueno, pues muchas gracias a las participantes, a las asistentes. De verdad que escucharlas siempre es un placer, y sobre todo saber las diferentes posturas, las diferentes experiencias, siempre es enriquecedor porque te apapachan, realmente te hacen sentir acompañada, y creo que eso es algo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Saber que hay situaciones en las que nos encontramos y que probablemente muchas otras mujeres también están pasando por lo mismo. Cuando lo hablamos y lo analizamos, lo reflexionamos, sabemos que pues pasa, y no solo a nosotras, ¿no? Pasa en muchos espacios, pasa en muchos, ya sea en la prepa, en la universidad, en el doctorado, en posgrado, entre otros espacios, pero ahí están, ¿no? Estas situaciones que pues poco a poco vamos visibilizándolas, y hasta cierto punto pues también vamos evitándolas y bueno, cambiándolas, ¿no? Pero sí, pues muchas gracias a nuestras ponentes, muchas gracias a las participantes. Y bueno, en nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab, les agradecemos a cada una de nuestras invitadas por brindarse el tiempo de estar presentes dentro de este conversatorio, así como a cada uno de nuestros seguidores. Les recordamos que los días 11, 18 y 25 de febrero se estarán llevando a cabo las diversas actividades en honor al Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Si quieren saber más al respecto, pueden consultar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, tenemos algunos proyectos en YouTube por si nos quieren buscar y conocer qué hacemos por allá. Y bueno, recuerden que nosotros somos Nextia Lab, las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia. Hasta luego. Cuídense y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Felicitaciones por el evento. Felicidades. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Gracias a ustedes por estar. Hasta luego.